En agosto de 1927, Sacco y Vanzetti son ejecutados por orden judicial. El juicio no fue claro. Sacco y Vanzetti parecían ser los chivos expiatorios de ese espíritu conservador y jodidamente facho que existió desde los orígenes de las colonizaciones en todo el continente y en todo el mundo. 95 años después, en una ciudad de Entre Ríos, se transmite La Vanzetti, un programa que está jodidamente en contra de los fachos y conservadores. Bueno, estamos arrancando un nuevo programa de La Vanzetti después de mucho tiempo ausente, así que bueno. Y como aquel primer programa en el que arrancamos hablando un poquito de todo lo que tenía que ver con el nombre del medio en el que estamos, que es la L. Ortiz Digital, y después haciendo un rescate de algunos personajes de nuestras ciudades que tienen que ver con la cultura, hoy está como invitada Diana Berkovich, que tiene que ver mucho con la literatura de nuestra ciudad. Ella es escritora, pero para mí he aprendido mucho de ella, de literatura con ella. Entonces eso hace que en este retomar del programa quería traerla, invitarla primero para poder hablar un poquito de esto, de la literatura, pero de la literatura de nuestra ciudad, de Gualeguay, del sur de la provincia de Entre Ríos, pero también de la literatura entrerriana. Así que bueno, primero darle la bienvenida y que Diana nos cuente un poquito primero algo de ella, que tenga que ver con ella, cómo es esta relación de ella, cómo es su relación actualmente con la literatura, o cómo está establecida, o sea, a partir de qué. Buenas noches, muchas gracias Charlie por la invitación. Bueno, la pregunta me acabas de lanzar. Mi relación con la literatura es desde que tengo conciencia, de ver a mi familia leyendo, de yo querer tomar el acto también de copiar y leer, hasta encontrarme aburrida un día y aceptar la propuesta de mi mamá, que era, bueno, si estás aburrida lee un libro, y dije, bueno, dale, a los 11 años, y me encontré con Ray Bradbury y la fantasía, y ahí no paré. Y la literatura me acompañó durante toda la adolescencia, mucho vampiro, mucha fantasía en esa época, mucho misterio también y terror. Y después, bueno, me encontró el destino, podría decirse de alguna forma, estudiando la carrera de letras en Rosario y profundizando otras cuestiones, más la gramática, lenguas clásicas, la crítica literaria, otras literaturas completamente desconocidas o con un cierto prejuicio por mi parte, que después pulí y de repente se convirtió en mi literatura favorita, como es la literatura alemana, sobre todo el siglo XX y el expresionismo. Y bueno, tuve mucha suerte también en ese recorrido en Rosario, de haber cursado Literatura Argentina 2 con Martín Prieto, entre otras figuras como Analía Capdevila también. Y Juan L. Ortiz fue el faro rector de la primera unidad de poesía relacionada con Juan José Saer, lo cual para mí fue como, qué interesante esto, sobre todo cuando el profesor empezó a contar un par de anécdotas disruptivas, para ponerle un nombre, y yo sabía de quién estaba hablando, entonces de repente levanto la mano y le interrumpo, le digo, disculpe, pero lo que está diciendo es equivocado, ¿cómo sabes vos? Yo soy de ese lugar, no, el sótano no está donde usted está diciendo la biblioteca Carlos Mastronardi. ¿Cómo sabes? Claro, por derecho de piso, señor. O haber comentado que quisieron ir al almacén, la antigua casa de Juan L. acá en la ciudad, y que la gente no les dejó entrar, pues era la siesta. Y es como, bueno, cuestiones básicas, un poco de la idiosincrasia. Claro, porque aparte, en esto de la literatura, me voy allá primero a lo que comentaste al principio, que tiene que ver con el encuentro con los libros, que es lindo cuando a vos te dicen, animate a leer un libro o léelo, y sin ninguna restricción. Me trajiste a la memoria una persona que me introdujo a mí en la literatura,
y que era vendedora de Editorial Planeta esa persona, y tenía una biblioteca re completa. Y yo le dije, ¿qué puedo empezar a leer? Lee lo que quieras, yo tenía 10 años. Claro. ¿Y qué pude haber agarrado? La uva de la ira de Steinbeck. Ok. Mirá lo que agarré, o sea, pues si no, está zarpado. ¿Sabes? Ahora no lo vuelvo a leer ni a gancho, Claro. o sea, no lo leo. Pero es lindo cuando vos te encontrás con el libro y te dan la libertad aparte, yo creo, de elegir el libro. Yo creo muchas veces, viste, que uno, más que nada con los adolescentes, con los niños, es como que les quiere separar una literatura específica para ellos. Y yo creo que la literatura es para todos. Si el chico se siente en condiciones de encarar los libros, que lo encare. Sí. Después veremos. Yo en tercer año de la escuela presenté un libro que se llama El Príncipe de los Lirios, de Eduardo Gudiño Kieffer, un escritor rosarino, que justamente, en este caso la profesora a quien se lo presenté no lo había leído, pero charlándolo con otra me miró y me dijo, te dejó presentarlo porque tenía un nivel de escenas sexuales que no era lo común para adolescentes de 15 años. Pero si vamos a la cuestión, en mi casa nunca, ese libro justamente era de mi mamá también, me lo dio ella porque trabajaba en mitologías y saltos temporales, y mucha fantasía también, nunca hubo una restricción. Digo, si capaz que te decían, mirá que te puede provocar miedo, hay escenas fuertes, qué estado de ánimo tenés, qué te interesa, más realismo, cuestiones, tipo, podría pasar desde ciencia ficción pura y dura a una novela realista rusa sucediendo en un submarino. Claro. No, porque aparte yo creo que la literatura lamentablemente sigue siendo punto uno. Yo hice acá un programa dedicado a esto de los libros quemados, pero aparte después lo traje a la actualidad, porque sigue pasando que las escuelas siguen prohibiendo libros. O sea, hubo un caso en Corrientes, creo que lo traje porque soy seguidor de un programa de radio que tiene Hernán Casiari. Y Hernán Casiari, que es un escritor que uno puede decir que es re complejo ni nada, lo habían prohibido directamente al libro porque había una relación homosexual. Lo habían prohibido en la secundaria, en un nivel medio, ¿viste? Vos decís. Bueno, pero esa es... ahí el límite no viene tanto desde el público lector, sino de quien tiene el poder en el aula para bajar una línea de lectura, porque si vamos al caso, no sé, que haya una relación homosexual sería lo más natural y propio hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que hay una ESI. Claro. Si lo pensáramos en mi época, o más cuando vos ibas a la secundaria también, es como eso ya era más extraño, o no se puntualizaba tal vez en el tema, qué sé yo, hay una escena súper sexual en El juguete rabioso, en Roberto Art, y nadie te va a decir que no des Roberto Art en la secundaria, y de repente son dos hombres compartiendo una cama y se sobreentiende, pero si es un poco ya más explícito o se visibiliza realidades, sí, bueno, hay gente que le cuesta justamente hacer esto que hace la literatura, que es abrir mundos. Exactamente, es un lugar donde uno se puede asomar a otros lugares que no lo va a conocer de otra manera que no sea a través de las letras. Y al menos una primera aproximación, y también para formarse un sujeto reflexivo, crítico. Bueno, si vamos a una cuestión teórico-práctica, un sistema educativo no le conviene que todos sus estudiantes recibidos sean sujetos críticos y reflexivos, sino que repitan. Por eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque los chicos entren en contacto con los libros, porque muchas veces por ahí la familia no tiene las herramientas suficientes para que el chico acceda al libro, pero muchas veces los docentes deberían de darle la posibilidad de descubrirlos. Sí, ahí también, o sea, te banco, porque está desde mi lado la docencia hacer eso. La cuestión es cuando tenés varios cursos, varios estudiantes o alumnos por curso, y a su vez no solo son ellos, sino los directivos con su lineamiento, más padres o madres que pueden ser, tipo, en este caso, ¿qué es esta obra pornográfica que le estás dando? Es como, pero se me están de la mano los personajes, nada más, pasa más en las películas, de los Avengers. Claro, porque yo creo que hay como lugares que son sagrados, y creo que las aulas siguen siendo para muchas personas un lugar sagrado donde determinadas cosas es difícil hablar de esas cosas. Sí. Me parece que ahí está la discusión. Y en sociedades conservadoras como la nuestra, como la de Gualeguay, en donde siempre es claro que
somos una sociedad conservadora y hay cosas mejor no hablarlas. Sí, o ahora por suerte se están hablando, el tema es que va de a grupo pequeño a lentamente expandiéndose el espacio de habla, entonces eso ya es complicado no, pero es complejo. Las cosas hay que hablarlas siempre, porque si no se hablan es borrón y cuenta nueva y acá nunca ha pasado nada y de repente, Heil Hitler, ¿qué pasó acá? Bueno, así el negacionismo no es amigo de la historia. Y aparte la literatura es un lugar donde personas muy valiosas o que son disruptivas rompen con este tipo de sociedad tan conservadora. Igual ha sido una demostración de eso. Nosotros desde siglo XIX para acá tenemos manifestaciones, no solamente de los que ya conocemos, sino de muchas mujeres, ejemplo, que han sido escritoras disruptivas en su momento, que lamentablemente no las tenemos hoy en día presentes, pero yo creo que es una materia pendiente esa, y los mismos que ya conocemos que fueron disruptivos instalando temas en una sociedad como la nuestra. Sí, instalando temas o también estilos o voces poéticas o narrativas también. Desde la voz poética de Juan L. Ortiz, que es particular y marca completamente su estilo y su construcción sin un perfil creado por la crítica, por ejemplo, o el Chacho Manauta con su realismo, que es algo completamente distinto en la narrativa, pero crudo y sin embargo sin dejar de entender la idiosincrasia de Gualeguay. Emma con sus crónicas también, haciendo esa ambivalencia de lo que es la ciudad y el retorno al pueblo, y a su vez esto que vos decís, la imposibilidad a veces de decir ciertas cuestiones, pero que tal vez la poesía o ciertas narrativas lo permitan, como hablar de la homosexualidad. No olvidemos que la publicación de Habitaciones es posterior al fallecimiento de un familiar de Emma, justamente porque no quería que su familia, con todo su sesgo conservador, se enterase de sus muchas extras comillas, guiones y paréntesis, desviaciones, como le decían en esa época, porque no vamos ni un siglo atrás donde te medicaban, digamos, directamente por una orientación sexual. O llevar la palabra más allá del espacio donde la mujer tenía sus límites, como Salvadora Medina, Rubia, por sus cuestiones más bien anarquistas y panfletarias. Acá en Gualeguay tipo no se la nombra. Yo la conocí por un trabajo que justamente lo hace Emma Barrandegui escribiendo la biografía de Salvadora, y ahí me entero de quién era esta mujer como trabajadora en Crítica, esposa de Botana, del diario Crítica, y a su vez quien le había intentado dar un empujón a Juan L. para que trabajase en el diario, aunque él no lo acepta. Y aparte creo una militante anarquista de primer orden, o sea, claro, es una mujer que se reconocía como anarquista, sí, y era defensora de de aquellos que eran perseguidos por esta ideología, y puso muchas veces la cara, como fue cuando el atentado a Falcón, creo, que ella agarra y le manda una nota para poder liberarlos de ahí donde estaban detenidos en Rosario. O sea que estamos hablando de una mujer, no sé, en este contexto. Claro. En el contexto del siglo pasado, además. Del siglo pasado, una ciudad como Gualeguay. Claro. O sea que uno empieza a pensar y dice... Donde las mujeres además tenían el acceso hasta un cierto nivel educativo también, por lo tanto, autodidacta. Exactamente. Así que bueno. Eso también tiene una relación con cómo tal vez circulaban los libros antes y hoy en día al tener tantas posibilidades en aparatos móviles, computadora, teléfono, tablet, lo que sea, mucha gente ha dejado de lado el espacio que se le brindaba a la biblioteca en la casa, como justamente ya desde diccionario, enciclopedia, como búsqueda de saberes específicos, a espacio de ocio y esparcimiento si querías leer una novela de aventuras en el mar, por ejemplo. Porque aparte, vos sos mucho más joven que yo, pero yo siempre me acuerdo de los esfuerzos de la familia para comprar una enciclopedia, para que pudiéramos estudiar, comprar los diccionarios, tenerlos, libros, venían los libros, aún hoy siguen apareciendo en mi casa vendedores de libros, porque siempre le comprábamos. Entonces, yo creo que eso, como vos decís, lamentablemente ese espacio se perdió. Pero yo creo que el libro aún sigue siendo un elemento muy querido por los chicos, por los jóvenes también, porque ha cambiado su formato, capaz ha cambiado su estética o las temáticas, pero sigue siendo, es lindo ver
cuando los chicos van y buscan, ejemplo, un libro de manga o buscan, viste, y vos decís, sigue estando el elemento, Sí, porque sí. eso mismo lo podrían tener digital. Pero les Algunos gusta también, tener, claro, algunos también, por ejemplo, conozco varios adolescentes que no les gusta leer en papel, pero sí les gusta tenerlo en digital. Entonces, como, bueno, pero lees, sí. Y ahí te empiezan a contar y dicen, como, bueno, ya entendí que sí lees. Claro. Pero eso Y también eso es otra cuestión. Y son cómo ha ido cambiando, cómo va cambiando todo, pero la lectura sigue siendo un lugar donde expresarse y descubrir. Y es digamos. primordial, no solo para, por ejemplo, hablando de la literatura argentina, entrerriana y de Gualeguay, para poder conocer y entender el pensamiento, el contexto, por qué se crearon ciertos personajes, de qué estás hablando, qué sucedía en la época histórica donde está siendo publicado, por qué hablaban así, no hablan como hablamos ahora, por ejemplo, para justamente hacer viajes, puede ser, al pasado y entender que la literatura es una marca lingüística, porque hablamos y decimos de acuerdo a cómo, del lugar del cual pertenecemos, sino también identitaria. Claro. Totalmente, porque eso me pasa cuando doy talleres y de repente noto que me están hablando en tú, por la conjugación del paradigma verbal, y digo, pero vos, ¿de qué país sos? ¿De Argentina? ¿Sos del norte? ¿Del sur? ¿Del centro? Del centro. Ok, nosotros decimos tú, no, bueno, sácalo. Claro. Sácalo porque es una marca identitaria que nosotros vociemos, por ejemplo. Claro, porque digamos gurí, y digo, pero vos decís pibe, no, ¿por qué me pones pibe en el relato? No, porque quiero que no sea tan de acá. ¿Cuál es el problema? Claro. Porque esa también es la cuestión. No, quiero que sea lo más neutro o universal posible. No existe. Primero que nada eso no existe, porque no importa si es, incluso si fuese de países que tienen una tendencia a neutralizar su literatura, como México, que en realidad tampoco la neutralizan. No, tampoco. Esa es un ficción, no sé de dónde salió de esa ficción, digamos. Pero siempre hay una marca identitaria del espacio geográfico y temporal también, y del bagaje de lecturas o de experiencias de quien está escribiendo, esté o no presente como personaje o como voz narrativa, lo que sea. Claro, pero eso también yo creo que hay que aprenderlo también, porque muchas veces no lo sabemos, o sea, muchas veces los chicos no lo saben, que tienen que adueñarse de eso, adueñarse de esa manera de hablar y también de escribir a la vez, si van a escribir algo, entonces está muy bueno. Y yo creo que tiene que ver con eso, yo me reía porque yo siempre reniego hablando de escritores gualeyos, pero esta persona que yo quería mucho y que me acercaba a los libros siempre, yo siendo muy chico, leía todos los libros de Roberto Belacochea. Si hay algo, bueno, no digamos que podemos hacer calificación de valor de la obra de él, yo pero si no hay, libro, así que bueno, si hay algo más gualillo es él, con estas marcas bien gualillas, ¿viste? Con los lugares, con las calles, y yo digo, es absolutamente hermoso saber que el personaje iba caminando por la calle Montecaseros, claro, para entrar en el portón del parque, ¿viste? Claro. Y vos decís, claro. Y después cuando ibas para el lado de las Arenas Blancas, vos sabés de dónde está hablando. Claro. Y yo creo que eso hace, pero también que otro lo pueda leer desde otro lugar y pueda sentirse identificado, está buenísimo. Y es que también, de acá vendría, digamos, la contradicción del querer rehuir de ciertas marcas latitudinales. Creo que acabo de inventar una palabra, no lo sé. No, pero está bueno, sí, okay. Sí, está bien. Vengo así con la invención de palabras también. Que en realidad esto de creer que porque perteneces a cierta región o punto cardinal o espacial o lo que sea, estás marcado, supeditado a un cierto tipo de literatura regional. Claro. Y ese es el gran error también dado desde la crítica literaria, porque si bien vos podés, por supuesto, dejar toda una impronta de la región y de aquello que viste desde tu nacimiento, que tal vez no sean ciudades, justamente sea el río, el verde, el monte, no le quita el plus de universal, porque los temas en realidad son universales. Y que nada mejor que Juan L. que para poder expresar lo que acaba de decir. Bueno, en relación a esto, ahí está la obra de Alfredo Beiravec, que es un ensayo bastante largo, muy interesante, sobre la obra poética de Juan L., para desmitificar y desmentir también esto de el hombre de la región que nunca salió. Claro. Porque también lo tenían como una especie de asceta excluida, casi anacoreta, claro, alejado de todo. Es como, no, bueno, él viajó, hizo sus cosas, tipo, se fue a China también, sí, digamos, si vamos a la cuestión. Era un ser universal.
todos los escritores, en realidad esa es la cuestión, que todos los escritores son universales. La cuestión es también el punto de madurez que se halle en la escritura. Porque una primera escritura, por supuesto que es como la escritura de la infancia. Y después empieza la escritura de la adolescencia, no importa qué edad tengas, para que suceda esto. Pero si lo pensamos desde el agua y la noche del 33 a su siguiente obra del, no recuerdo, 37, 38, todos eran poemarios que ya estaban pensados, pero que él trabajó y retrabajó hasta recién darles una luz. Lo mismo Emma, lo mismo, o sea, escritoras de hoy en día recién publicadas, tipo noveles podríamos decir, como Sirena Burruchaga, Juan Andares, que su escritura era más bien desde la intimidad, hasta que alguien se le acercó y le comentó que el material era interesante, pero también por esto. Creo que tener faros tan brillantes, tan vamos a ver potentes, claro, también hace eso que quienes compartimos el espacio, Gualeguay, sintamos un poco ese como pudor también a la hora de publicar. Pero también pasa, yo creo que también pasa que nosotros tenemos, nosotros hemos hablado de Juan L., has hablado de Manauta, has hablado de Emma Barrandegui, has hablado de una serie de personajes que nosotros, que estamos relacionados con la literatura por diferentes circunstancias, lo conocemos, pero que en general el gran porcentaje de la población de Gualeguay nunca leyó un poema de Juan L. Bueno, ese había sido mi caso hasta casi recibirme y tener después darlo en la facultad. Claro. Entonces hay toda una imagen que es una cuestión estética, como yo siempre digo, que sabemos que existe Juan L., pero no lo hemos leído, no lo hemos encontrado con él. Lo mismo pasa con Manauta, lo mismo pasa con Emma. Con Amaro Villanueva. Amaro Villanueva, un tipo fundamental. Y que creó la Academia del Lunfardo Argentino, cuando te digan, tipo, ¿qué es el lunfardo? Bueno, te paso acá una página web, anda a buscarlo, ¿viste? Bardo, bueno. Yo creo que nosotros como habitantes del sur de la provincia del Río de Gualeguay, si vos hicieras un listado así, decir cuáles son los autores de Gualeguay, que en algún momento tenemos que sí o sí, en algún momento leer algo de ellos. A esta altura, en este momento tuyo. Y Amaro Villanueva, por ejemplo, pues su poética también es muy interesante. ¿Y qué obras de Amaro? De por sí, no, te puedo decir el ensayo sobre la poética de Juan L. Ortiz, y después, si no me equivoco, su poemario que se llama Historia Natural, y les puedo estar errando, porque este hombre no es que le ponía títulos poéticos, claro. Entonces como, y no soy muy buena. Juan L. y Emma, dentro de las categorías de gente más bien mayor. Después diría que el epílogo de Fontán, de mi abuela, Olga, está ahí muy bueno. Ahí te aclarar también que yo creo, viste, cuando te dije cómo es tu relación con la literatura, y yo creo que fuiste concebida, ya ahí había algo de literatura en tu sangre. Y es que bueno, mi mamá siempre tuvo una gran biblioteca, mi papá también un gran lector, mi segunda hermana también, tipo, gente que se encierra a leer. Olga Mazzoni fue escritora, pero aparte fue profesora y fue presidente de CEGUAY. Creó, digamos, CEGUAY, que es la Sociedad de Escritores de Gualeguay, y tuvo una relación muy directa con todos los personajes que nosotros acabamos de nombrar. Claro, bueno, yo tengo la mejor herencia de la historia, que es que tengo originales de Juan L. Ortiz, y las obras de Emma las tengo firmadas para mi abuela, lo mismo las obras de Tuki, que son súper imposibles de conseguir porque ya ha regalado cada vez que ha publicado, pero yo tengo casi todas, pues le dedicaba un ejemplar a mi abuela, entonces como, yo tengo esto. También. Claro, ahí trajimos otro nombre, Tuki Carboni. Sí, que hace poco fue homenajeada también. Exactamente, presentó también otro libro, la antología. O sea que, y bueno, y después dentro de los contemporáneos, nosotros, ¿a quién podríamos nombrar o de los que están escribiendo y de los que podemos conseguir libros? Y bueno, para mí la primera que viene, no solo por una cuestión de lazo afectivo y amistoso, pero un poco sí también, es Úrsula Alonso, porque tiene un gran trabajo en la palabra poética y no es que son poemarios de inspiración. Tipo, el trabajo en la obra está presente y lo notás cuando tenés el objeto libro en tu mano, tipo, esto está pensado, no es simplemente una selección o un acopio. El libro de cuentos de Zulema Ayala,
Este río nos dio el arroz, perdón. También porque tiene muy marcada la idiosincrasia gualeya y sin embargo hay algo de el estilo literario de alguien que nació en Gualeguay y a su vez crea otro tipo de ficciones, como con los miedos de una época o las ingenuidades de una época, que eso me llamó mucho la atención también. Además son cuentos, está bueno eso. Contemporáneo, ¿para qué tengo que pensar que he consumido? Bueno, Sirene. El de Sirene, exactamente, Andares. Sí. Bueno, por supuesto está el libro de Paula Ciuto, algo sobre Emilia, Ojos de Posibilidad, que lo estoy leyendo. Otro tipo de texto, porque es una narrativa, más bien una crónica novelada sobre un caso particular, que es una chica que tiene autismo, exactamente, y cómo convive esa familia y repensar justamente los espacios o universos familiares que desconocemos y que están acá en la cercanía. Y eso también pensando, tipo, esto es un trabajo, también en cierto sentido hasta documental, hecho y creado en Gualeguay, sobre una situación que también se vive acá y cómo se vive también eso, no en una gran ciudad. Aparte, vos estamos haciendo un pequeño raconto. Estoy pensando que nombré todas mujeres. Hiciste un pequeño raconto de autores gualeyos. Sí. Y son muchísimos y faltan una cantidad más. Faltan un montón que por supuesto desconozco. Claro, desconozco un montón. ¿Cómo se llama? Alejandra Cordero, que presentó. Es verdad, y Alejandra Cordero con sus 2 obras, que está Diente de León, su primer libro de cuentos, y después casi digo un texto de Selva Almada, que es Chicas Muertas, Abusos Permanentes, que es la novela donde se trata la semana de desaparición de Micaela García, el libro de Santi García, también Micaela, la chica de la sonrisa eterna. Están los 2 libros de Mónica Correa. Claro, que presentó uno hace poco tiempo. Hace poco tiempo presentó Faros de lesa humanidad y el previo era Memorias de una juglar. Sí. O Cantares de una Memorias de una juglar. Que lo presentó a fines del 2019. Y nos está faltando una cantidad de gente. Sí, por supuesto. Así que bueno, yo creo que esto habla de que a pesar de que los faros son muy potentes, la gente se sigue animando a escribir y a publicar. Sí. Que en una ciudad como la nuestra, aunque parezca mentira, acabamos de nombrar más de 10 autores contemporáneos. Y además fíjate que si es algo que yo nombré, dentro de todo también resaltar que solo nombré mujeres, así que si hay algún hombre o alguna disidencia por ahí que no estoy consumiendo, puede decir hola, ¿qué tal? Después cualquier cosa agrega en los comentarios, todos los que nos faltaron, viste abajo, cuando se ha publicado esto, por supuesto. Dicen, che, te olvidaste de tal y tal y tal. Y que me encuadré dentro del espectro de más bien la narrativa de cuentos, ficción y poesía. No toqué ni texto histórico, ni sociológico, ni documental, hay varios que seguramente... Que hay textos específicos también, de muy buenos autores. Exactamente, porque también pensamos libros y yo en general lo suelo abocar al área que me interesa a mí, que es la ficción, ¿no? Claro. No, pero eso habla también, de eso también habla, yo creo, de que a pesar de que ha habido muy buenos autores en Gualeguay que uno piensa, che, ¿cómo voy a competirle a esto? La gente sigue incentivada a seguir escribiendo. Es una alternativa cuando sos joven o sos chico de animarte a escribir algo. Todos en algún momento hemos escrito algo. ¿Por qué? Porque por naturaleza es como que en Gualeguay tenés que hacer un concurso de cuentos y tenés que escribir y tenés que mandar. Y además porque en realidad, si lo pensamos en frío, un momento no te cuesta nada. No te cuesta nada, lo haces desde la intimidad, si querés nadie lo ve, lo podés borrar, si tenés un papel lo podés romper, si no haces borrar y desapareció, capaz que queda en una nube pero no sabes recuperarlo, joya, no hay problema. Y después algo que también debe ser esto lo que hace que tengamos tal bagaje de personas escribiendo, y es que acá la gente presta mucha atención a muchas cosas, tipo tal vez no han tocado un libro en su vida, lo cual implica un trabajo mayor a la hora de escribir y el borrador y pulir el texto, y que del otro lado lo que se dice el sector editorial no te parta al medio, porque te parten al medio si no, que entre lo que se cuenta en grupos, lo que se sabe por otro lado, la experiencia del trabajo y la experiencia cotidiana, se arman historias riquísimas en Gualeguay. Sí.
Y por eso voy de vuelta a esto. Tal vez alguien no ha consumido una gran cantidad de libros, pero sí ha consumido experiencias e historias desde la oralidad. Claro, que es lo que pasa mucho con Juan L. Mucha gente lo conoció, Juan L. Claro. Mucha gente lo conoció. Y no sabía que era Amaro. poeta, tal vez. Claro, lo sabían que era el empleado del registro civil que le firmaba, que andás a saber cuántos documentos o actas de nacimiento lo ha firmado. O sea, son esos personajes que transitan nuestra ciudad y que no tenemos ni idea que están. Y porque también, bueno, eso es algo, lo hablábamos con Úrsula hace un tiempo, que sea la inversa en Gualeguay, o al menos desde la experiencia que tuve yo en Rosario y ella en Capital Federal, que allá la gente se desespera por leer y mostrar sus textos. Tipo, se arma un slam de poesía o una varieté o lo que sea, y yo quiero leer mi texto, aunque tu texto, con todo el respeto del mundo, no esté para ser leído, porque es algo que todavía no tiene una forma. Que si son textos amorfos está todo bien, pero... Debemos aclarar que Diana es correctora, parte profesora en letras y correctora también. Pero no, es que en realidad la poesía tiene una razón de ser, de que sea poesía, no importa si es en verso o si es en prosa, pero que cumpla unos debe cumplir determinados parámetros. Dos son los mínimos, que es la rítmica, que tiene que ver con la entonación de la palabra y los acentos, y el único recurso que no debería faltar si le vas a borrar todos los recursos, que es la metáfora. Claro. Porque si no me estás hablando como que me hablas todos los días, y si me hablas como me hablas todos los días, me estás escribiendo un cuento. Claro. Así bien a lo tosco explicado, porque la gente en general piensa que la poesía tiene una cuestión formal de cómo la veo. La poesía en verso, pero después aparece la poesía en prosa. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, todos los recursos están dentro. Decía esto, que tanto en Rosario como en Capital la gente se emociona por leer, quiere mostrar lo suyo, y acá tenés que buscar a la gente. Para que vos sepas, che, mirá, tengo una amiga que lee, que lee y que escribe, capaz que tiene 3 novelas escritas, ninguna publicada, y tenés que pinchar a la gente. Sí. Que es el recorrido inverso. Acá hay bastante material y mucho miedo a la exposición pública, porque bueno, lugar pequeño, conservador. Yo creo que claro, y esa mirada, yo creo que hay una mirada de un sector de nuestra sociedad que es como que es quien evalúa y quien tamiza y quien dice que lo que vos hiciste está bien. ¿Viste? Lamentablemente nuestra sociedad es así. Pero y muchas veces lados, cuando no vos... claro, yo estoy hablando desde acá. Sí. Esto lo podemos reproducir en cualquier lugar. Y lo que pasa es que muchas veces debe pasar que la gente debe decir, che, esto que escribí yo no sé si sirve o no sirve. Y por ahí pasa que hay que animarse, como vos decís, que es al contrario de lo que vos hacías. O sea, muchas veces en otros lugares pasa que todos lo leen y todo, y acá no, tenés que andar continuamente motivándolos para que muestren lo que están haciendo. Sí. Y andás a ver cuántos habla de estos que no lo conocemos nosotros. Exacto. E incluso a mí me pasa de descubrir autores gualeyos pasados 50, 60 años que están ocultos en los anaqueles, y que vos decís, che, pero este era de acá de Gualeguay y escribía y está espectacular esto. Claro. ¿Y por qué no está? ¿Viste? Y yo creo que... ¿Y por qué es tan difícil de conseguir también? Claro, ¿por qué? Porque sigue pasando lo mismo, ¿viste? Sigue pasando lo mismo de que lamentablemente se imprime muchas veces para un determinado público, porque decís, después no lo conseguís más. Hay libros que no los conseguís más y los perdés. Por eso no hay que prestarlos. Yo ya dejé de hacer eso. Si alguien, no sé, se me ve la cara, ¿no? Sí. Ok. si alguien tiene mi matadero de Esteban Echeverría, lo quiero de vuelta. No porque sea esa editorial, no porque sea el matadero, es porque tiene mis notas. Claro. Mis notas tiene. Tus marcas personales. Y lo necesito para poder sentirme Por eso bien. Yo lo que he dicho que yo tengo un anaquel de libros que no se prestan. Bueno, yo tengo uno particular en mi habitación. Claro, yo también. Entonces, esos libros no se prestan, porque como dice Dolina, si vos prestás un libro, prestalo para que no vuelva. Sí, ya lo porque lamentablemente es así. Y yo aprendí eso tarde, porque algunos libros no los volví a ver y no se consiguen de nuevo. Sí, algunos tienen esa cuestión de no se consigue nunca más ese tipo de edición, tal vez bilingüe. Perdí así uno de Rainer María Rilke, las elegías de Duino, y las sonatas de Orfeo. Bueno, está bien, me la fumo, pero a mí hay algo que me duele más, que es justamente si presté un libro con mucha confianza y lo tenía anotado. Claro.
no solo que no se consiga, sino si le sumo las dos, tipo no se conseguía y estaba anotado. Claro, una tragedia. Sí, soy la peor del mundo, pero todavía esa no me pasó, por suerte. Pero bueno, Ahora por eso el consejo es, si hay libros que no se consiguen, no los presten. No los presten directamente, no los presten. presten. Para algo existen las bibliotecas públicas, donde también hay que devolverlos a los Sí. libros, por algo se paga una cuota, las bibliotecas de barrio. Nosotros decimos que siempre que en la Carlos Mastronardi, si se devolvieran todos los libros que están prestados, que no devolvieron, no nos alcanza el edificio para sostener. Y así hacemos una feria. Es impresionante. Hacemos una Pero feria. bueno, yo creo que el libro, esta charla tenía que ver con eso, con rescatar el libro, invitarlos. Déjame adivinar, al evento del 18. Claro, vamos a tener un evento el 18 que vamos a tener una feria del libro usado, pero vayan a cualquier feria en donde estén y recorran, no hay nada más lindo que ir a una feria de libros usados y revolver y encontrar algo que te llama la atención, porque siempre, por más que no te gusten mucho los libros, siempre vas a encontrar algo que te gusta. Y vas a decir, este me lo llevo. Una segunda edición de La calle del agujero La calle del agujero en la media, de Raúl González Tuñón, a 15 pesos. Claro. Como segunda edición. Venga, esta gente no sabe que esto estaba acá, no se fijó, cuál es, listo, ven y buscalo. Después lo buscas en internet y es como, qué bien que la hice. Claro, no, porque aparte la feria, yo siempre sostengo que lo de las ferias de libros, feria de libros usados, todo eso, es lindo porque hoy en día un libro está muy caro. Sí. Hoy el libro sale 2.500, 3.000 pesos para arriba y muchas veces uno no puede disponer de ese dinero para poder comprarlo. Pero una feria del libro usado o una feria en cualquier lugar que uno vaya, que haya libros usados, uno va a encontrar algo y a precio accesible y que lo va a entretener. Y si no, regalar libros también. O siempre tal es vez lindo. También a veces sucede que entras a una librería más bien mayorista o grande y ahí, entre los anaqueles, mientras estás buscando las cartas al padre de Frank Kafka, te descubriste que estaban los pensamientos sobre el pecado hoy en día, vamos a ponerle el precio de hoy en día, 200 pesos. Decís como, ¿qué es esto? Venga, para aquí. Pero aparte no hay placer más grande que encontrar algo de ese tipo, ¿viste? Así que voy a decir, no, ya está que eso. te sorprendas. Así que bueno, invitarlos, ¿sí? Al 18 de diciembre vamos a tener una feria del libro usado en Coparte. Capaz esto queda temporal porque esto capaz lo ven en el 2023, 2024, pero vamos a hacer una feria del libro y se van a repetir. Y regalar libros es lindo también. Es lindo porque sospechar lo que le puede gustar a alguien y llevárselo es re lindo. Y aceptarle está buenísimo también. O darle algo que tal vez no se esperaba y de repente es como, mira qué interesante este libro que me trajiste. Porque a veces pecamos de eso, de decir, bueno, le gusta, no sé, estuvo viendo en Netflix muchas series de detectives y policiales. Le regalas un libro de Agatha Christie, por ejemplo, no le interesa, pero le das Chicas Muertas, ya que la nombré hoy, de Selva Almada, y se copa un montón, digamos, desde otro lado. O le regalás Iluminaciones se me fue el nombre de este escritor francés que se murió muy joven, muy... Googleenlo, Iluminaciones, francés. Y va a aparecer. Joven, muy joven. Y hay Iluminismo. Hay muchas cositas muy lindas para leer. Y aparte ahora hay mucha... Rambo. Ahí está. Si no paro. No iba a parar porque tenía que sacarlo. Por supuesto. Así que bueno, invitarlos a acercarse al libro, invitarlos a acercarse a los autores guarellos también. El que tenga la oportunidad de encontrarse con un libro de Amaro Villanueva, de Juan L., animarse, de Salvadora, animarse. Las obras de teatro de Emma están buenísimas también. Claro. Las contemporáneas, pasar por Papelucho, claro, que además también no solo está trayendo esto mismo de nuestra gente de nuestra autoría gualeya, sino de los alrededores también, como para decir, bueno, ¿qué está pasando en Victoria, Concepción, Gualeguaychú, Rosario del Tala, etcétera? Y por ahí a estos autores regionales que hasta hacen mucho, les cuesta mucho editar sus libros, hacerse una pequeña inversión, decir, bueno, yo lo apoyo con esto, comprándole el libro. Yo creo que eso también ayuda, ir a las presentaciones de los libros de los autores regionales, acompañarlos y comprarle el libro. Decirle autores regionales, yo estoy luchando para que nos quiten esa categoría y vos me la estás resaltando en toda la entrevista. Bueno, entonces, ¿cómo le decimos? Y pueden ser litoraleños, ¿por qué no? Litoraleños, ahí está.
Sí, justo estamos hablando pero de somos la muchísimos. perspectiva, bueno, litoral y Muchísimos, Mesopotamia somos sí, también, pero somos bueno, muchísimos. entrerreanidad, la entrerreanidad en letras, Sí, en las letras. exactamente. Apoyarlos, yendo a las presentaciones de sus libros, comprándoselo, a mí me parece que es necesario y que nos hace bien a todos, porque de esa manera se mueve una cadena que también es económica. ¿Sí? Porque el escritor, si no junta el dinero para poder editar su libro, que hoy en día tiene un costo bastante oneroso, es complicado. Es complicado y en general la gente que publica, no mucha gente vive de De- esto mismo, de escribir. Es Una gran hay mayoría espacio de tiene otras privilegio, profesiones y le dedica por su parte de supuesto. su dinero para poder publicar. por supuesto. O sea que bueno, Además, no solo publicar, muchas personas también hacen talleres previos a la publicación para todo lo que es el trabajo de obra, sea narrativa o poética o de investigación. Después viene el trabajo con la editorial y ahí tenemos que tener en cuenta si la editorial tiene corrector o correctora o no, Claro. porque entonces eso va por otro lado. Lo digo porque Sí. he tenido trabajos de corrección por eso, que Claro. yo lo agradezco muchísimo, tipo. claro. Así que ya saben, necesitan un corrector, se tienen que poner en contacto con Diana Derkovich. O si quieren hacer talleres literarios, también. Porque hacer un taller literario yo creo que es absolutamente necesario cuando uno tiene intenciones de escribir, y yo creo que hay ciertas formalidades que se deben cumplir. Me parece que hacer un taller literario es esto, decir, yo estoy escribiendo esto, pero que está bien armado, está bien estructurado, saber si lo está, o si no, saber por dónde empezar. Y yo creo que los talleres literarios de Diana tienen eso. Así que estén atentos cuando los dé, o invitarla a hacerlo, ella O claro, predispuesta. se propone un grupo, un agente individual, lo charlamos, vemos cuáles son tus necesidades de escritura o qué es lo que noto yo que es necesario pulir. Por algún lado o llenar también, sobre todo si hablamos de voces narrativas. En esos espacios a veces hay confusiones, coherencia verbal, me pongo técnica, mínimo subtítulos o títulos. Claro. Y lo vemos. La idea también es siempre respetar esto mismo que es el estilo personal. Por eso quiero seguir corriendo lo de regionalismo. Claro. Porque si hablamos de regionalismo tendríamos que hablar de la región sur de Entre Ríos, de la región centro de Entre Ríos, de la región norte, porque las literaturas también van mutando, Claro, van mutando de acuerdo. dependiendo del paisaje. Exactamente. También, así mismo. Entonces, literatura argentina, punto. ¿De qué zona? Entrerriana. ¿De qué? Sur. ¿Y de qué habla? Del mundo, del Claro, universo exacto. entero. En una rama de Seibo. Exactamente. Bueno, darle las gracias a Diana. Hemos charlado un rato. Vamos, charlamos. Empezado esta nueva etapa de nuevo en la Elio Ortiz con la Vanzetti. Y bueno, invitarlos a acercarse al libro, de no tenerle miedo y animarse. Es muy lindo. Es muy lindo. Y si tienen hijos, sobrinos, nietos, muéstrenle unos libros. Acérquenlo a una biblioteca, acérquenlo a los libros y es muy lindo. Una lectura ahí a la noche, antes de dormir. Son recuerdos hermosos para la gente pequeña. Exactamente. También. Así que bueno, muchas gracias y estamos terminando.